Apreciables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía. Seguimos estudiando y charlando un poquito de los libros del maestro Dojad Kul y Alice Bailey. El libro que vamos a empezar a leer, por supuesto que no es todo, porque está muy extenso el libro, y como en las cápsulas anteriores estuvimos hablando y estudiando y platicando de qué son esas iniciaciones. Hablamos también de qué es una escuela esotérica y qué es una escuela mística. Mencioné en esas cápsulas que íbamos en su momento a hablar y a estudiar del libro del discipulado en la nueva era, tomo uno. También les mencioné que les iba yo a mostrar, muchos los pueden conocer, a lo mejor otros no. Mi finalidad es para los que no lo conocen. Y aquí en esta fotografía, ella es Alice Bailey. Y ellos que están aquí alrededor son discípulos, bueno, o en aquella época eran discípulos del maestro Dojad Kul, con el cual el maestro eh, hizo una prueba eh, con entre 40 y 45 de sus alumnos, dándoles instrucciones personales de qué es lo que deberían de hacer. Esta fotografía fue tomada en Italia, según leí en una ocasión. Él, él, un día vamos a leer un libro de muy interesante. Él fundó algo muy interesante para la mente, eh, pero después hablaremos de él. Estos fueron los que ella en su momento tuvo contacto directo, físico, con ellos. Los otros fueron subjetivos, les dio las instrucciones, se las hacía llegar, etcétera. Tomo uno, el discipulado en la nueva era. Eh, este tomo narra precisamente todas las instrucciones que les daba el maestro a ellos, se las hacía llegar vía Alice Bailey, aquí sentada ella, y con eso ellos empezaron a estar trabajando, pero esas instrucciones, cuando uno tiene la oportunidad de estarlas leyendo y releyendo, pues no nada más fueron instrucciones para ellos, también fueron instrucciones para nosotros. Nos dejó demasiado conocimiento el maestro a través de esas instrucciones de ellos. ¿Por qué vamos a hablar de las 6 etapas del discipulado? Porque decíamos que como es un tema que nos atrae bastante y el espejismo alrededor de nosotros es muy grande, siempre decimos y hemos escuchado tanto a fratres y sorores y queridos hermanos y etcétera, etcétera, que mi maestro es fulano de tal y que mi maestro es fulano de tal, como si fuera tan sencillo nada más llegar y tocar. Esto es, no quiero profundizar ni meterme en problemas, pero voy a contar unas anécdotas que yo tuve en los reclusorios. Ya les he platicado mucho de eso. Entonces, pues yo platicaba de esto precisamente con ellos. Y tanto los custodios y custodias, mujeres, pues se interesaban y se encuentra uno la inquietud enorme, enorme por los maestros. Es muy grande lo que hay de inquietud. Entonces, muchos muchachos y muchachas eh, me decían que ellos decretaban, ¿sí?
con la presencia del yo soy, que esto y esto, que ellos iban a salir y que con esto ellos decretaban y que estaba hecho. Pues yo entré como 12 años y yo lo seguí viendo ahí. Y yo les decía, pues como que no decretan muy bien o algo pasa porque yo lo sigo viendo aquí. Esa es la parte mística con la del ocultista. Nosotros creemos, ¿sí? Que vemos a tal santo, creemos en el santo en el etcétera, etcétera, en la Virgen, etcétera. Ese es el místico. Cuando el espejismo lo trasladamos a esta parte del ocultismo, pues es lo mismo. Mi maestro es fulano de tal y yo le pido y él me concede. Cuando nosotros en alguna vida empecemos a ver la diferencia de el esoterista con el ocultista, entenderemos muchísimas cosas. No es el tema. Pero entonces es importante ver que al menos escuchemos que no es así tan sencillo de que tú pídele a este maestro porque es el de este rayo y él te concede ahorita todo. Yo pertenecí a una orden mística que en su nombre hasta dice mística y recuerdo en reuniones, en convocaciones, escuchar a Frate Di Sorores. Mi maestro es este y esto. Y yo sí me atreví a decir, pues agarran ustedes a los famosos, déjenos a nosotros algo, ¿no? Y ahorita es la finalidad de esto, que pongamos un poquito los pies en la tierra con las instrucciones del maestro Duhualcul, ya hablamos de él, ya todo eso ya queda atrás, y entonces, si realmente queremos hacer algo por la humanidad, escuchemos estas instrucciones y a la medida de nuestras posibilidades, pongámonos también a trabajar. He escuchado muchísimas veces en muchos lados que se atreven a decir que ellos pertenecen al nuevo grupo de servidores del mundo. Si así fuera, no lo dijeran. Entonces, esto es un tema muy interesante, pero también que si no tenemos cuidado, rayamos en el fanatismo, ¿eh? Espantosamente en el espejismo. Y para que nosotros podamos salir del espejismo, que en su momento leeremos el libro del maestro Doholku, el espejismo mundial, el glamour, y nos vamos a sorprender de que dice uno, pero si cubro todos los requisitos del espejismo. Entonces, estas instrucciones que se dieron en este libro son dos, el tomo 1 y el tomo 2. Entonces, incluso en el tomo 2, en una de sus páginas, el maestro le da a don Francisco Braya la instrucción de que fuera a Argentina y que fundara la escuela arcana por allá. Está en ese libro, en el tomo 2. La página, la verdad ya no me acuerdo, pero está ahí en el tomo 2. Entonces, una vez que tengan ustedes la oportunidad algún día de leer el libro, no se desesperen porque pues son unas instrucciones y son bastante abstrusas, como yo les he dicho. Los libros del maestro Dojoal Kul fueron para que se estudiaran en esta época, en el 2000, 2020. Y entonces no es tan sencillo agarrar y meterse a leerlo, porque pues la verdad nos cansa luego y si no tenemos paciencia, un poquito más. Bien, eh, eh, el libro es donde vamos a empezar, ya es casi al final, y se llama Las 6 etapas del discipulado, y empieza con unas notas de introducción. Son 6 etapas en las cuales algún día podemos recorrerlas todos, no en el planeta Tierra, dice Dujual Cole en uno de sus libros, pero sí podemos.
Y la primera etapa se llama la etapa en que el maestro hace contacto con el discípulo en el plano físico por intermedio de otro discípulo. Es la etapa del discípulo primario. La segunda etapa es que un discípulo avanzado dirige al discípulo desde el nivel egoico. Es la etapa del discípulo que está en la luz. La etapa en que, de acuerdo a la necesidad, el maestro establece contacto con el discípulo mediante un vívido sueño, una enseñanza simbólica, la forma mental de un maestro, el contacto en la meditación y una entrevista en la rama del maestro, recordada nítidamente. Esta es definidamente la etapa del discípulo que ha sido aceptado. La cuarta etapa, en que, habiendo demostrado su sabiduría en el trabajo y su comprensión del problema del maestro, se le enseña al discípulo en casos de emergencia cómo atraer la atención del maestro, extraer de su fuerza conocimiento y consejo. Este acontecimiento es instantáneo y el maestro no pierde prácticamente tiempo. A esta etapa se le aplica el peculiar nombre de discípulo que está en el sutratma o hilo. La quinta etapa, en que se le permite al discípulo conocer el método por el cual puede iniciar una vibración y un llamado que le permite entrevistarse con el maestro. Esto se otorga únicamente a esos discípulos a quienes se les puede confiar que utilizarán el conocimiento solo para las necesidades del trabajo. Ninguna razón o dificultad de la personalidad los impulsará a emplearlo. A esta etapa se la denomina discípulo dentro del aura. La sexta etapa, en que el discípulo puede hablarle al maestro en cualquier momento por estar siempre en estrecho contacto con él. En esta etapa se le prepara definidamente para una iniciación inmediata, o habiéndola recibido, se le confía un trabajo especializado en colaboración con su maestro. A esta etapa se la denomina discípulo dentro del corazón de su maestro. Hay una etapa posterior de más estrecha identificación, donde se produce una mezcla de luces, pero no hay términos apropiados para denominarla. Las 6 etapas mencionadas fueron parafraseadas para la comprensión occidental y no deben considerarse como traducciones de antiguos términos. Llegamos a la primera parte porque esto lleva varias partes. Y dice aquí, el mundo pasa hoy por un periodo de preparación y un intervalo de adaptación al nuevo orden que están viniendo a la existencia. Este nuevo mundo es en verdad una nueva creación y los maestros desempeñan sus actividades trabajando siempre por intermedio de sus discípulos. En este periodo de preparación,
Ellos se ocupan actualmente, entre otras cosas, de preparar discípulos para el trabajo constructor, a fin de que presten servicio y reciban eventualmente la iniciación. Por lo tanto, se ocupan de formar nuevos grupos de discípulos que puedan integrarse gradualmente en los grupos existentes y estar a disposición del servicio mundial. Se proyectó hacer esto en amplia escala debido a la necesidad mundial y a la disposición de los aspirantes del mundo a enfrentar riesgos personales, incidentales al trabajo preparatorio. Existen reglas muy simples a las cuales me referiré y constituyen la base de las verdades que ustedes aceptaron como necesarias para todo progreso espiritual. Los maestros aceptan estos requisitos y reconocen que los poseen todos aquellos que toman bajo su tutela y los funcionan en sus grupos para prestar servicio. Y son: uno, la reconocida necesidad de sintonizarse hasta donde le es posible al aspirante individual con la necesidad mundial a medida que aparece gradualmente. Debe tenerse en cuenta que los requisitos para quienes desean trabajar y traer a la existencia el nuevo mundo serán muy distintos de los del pasado. No debe olvidarse esto. La necesidad mundial debe ser encarada mental y espiritualmente, no emocionalmente. Muchos aspirantes y pseudo discípulos son emocionales, evitan enfrentar los hechos existentes y abordan los problemas con sus propias ideas preconcebidas de servicio y con sus propios idealismos establecidos. Segundo, la adquisición de un sentido más sutil de los valores. Descanso, ocio, diversión, discusiones y críticas no tienen cabida en la vida de un discípulo. Durante los próximos años se requerirá un sensato manejo del mecanismo físico, más una divina indiferencia a todo sentimiento personal y a las reacciones de la salud. Completa dedicación a satisfacer la necesidad humana. Total consagración al plan. Colaboración inteligente con aquellos que reconocen que son discípulos avanzados. Precaución adecuada para emprender una acción correcta en cualquier circunstancia, a fin de no perjudicar su eficiencia. Conservación de la energía por el silencio y constante radiación basada en el olvido de sí mismo. Eso es lo que hoy se exige al discípulo en el mundo. Y eso es lo que la jerarquía espera y lo que eventualmente abrirá la puerta de la iniciación. Esa puerta deben abrirla hoy con más amplitud los discípulos aceptados del mundo, para que los miembros de la raza humana puedan entrar con mayor facilidad. No la abrirá el interés en sí mismos. Tercero, el desarrollo de una mente fluida y una actitud que reconozca el hecho de que, aunque el plan permanece, las técnicas, las presentaciones, los idealismos y los métodos deben necesariamente cambiar. Esto no es fácil. El plan, tal como lo he delineado en el pasado, solo era un delineamiento estructural y simplemente una estructura básica subyacente. Constituyó el armazón de acero para el venidero nuevo mundo, en lo que respecta a esa parte del mismo que ustedes podrían ayudar a materializar. No es fácil para la persona común ser flexible y cambiar detalles y métodos en relación con lo enseñado en el pasado.
y sobre lo cual ha desarrollado ideas definidas y características. Por lo tanto, están dispuestos a arrojar las ideas por la borda y trabajar para satisfacer las necesidades del nuevo mundo bajo las nuevas entrantes influencias. El maestro puede depender y confiar más en el discípulo que en los periodos de cambio mantiene lo bueno y fundamental, mientras rompe con el pasado y le agrega lo que es de utilidad inmediata en el presente. La actitud de la contemporización espiritual es correcta, necesaria y muy rara de encontrar. La mayoría de las cosas sobre las cuales discuten y argumentan los discípulos conciernen a los métodos y eventos relativamente no esenciales. Se ocupan de cuestiones de organización, las cuales no son tan importantes como la unidad interna de visión y la capacidad de aceptar las cosas cuando nada malo está involucrado y un colaborador no tiene el mismo punto de vista. Los discípulos no deben constituirse en obstáculos mediante la autoafirmación o la imposición de sus propias ideas o autoritarismos basados en procedimientos antiguos. Reflexionen sobre esto. El buen trabajo puede verse grandemente obstaculizado por el discípulo que siempre está seguro de tener la razón y considera infaliblemente correcta su interpretación respecto a la necesidad y luego satisfacerla, siendo además parte de la nueva y emergente técnica de la invocación y evocación. La vida del discípulo es un gradual y firme avance hacia el centro, pues los discípulos aceptados son definidamente parte de la jerarquía. La jerarquía es un lugar de fusión de todas las almas en los niveles superiores del plano mental y progresará hacia el centro de fusión en la medida en que una persona sea improvisada y controlada por el alma y luego se identifique con ella. A medida que se acreciente su amor por la humanidad y disminuya el interés en sí mismo, así progresará hacia ese centro de luz y amor donde los maestros residen como seres espirituales. Más adelante consideraremos las diversas etapas del discipulado, pero mientras tanto, sería de valor que enfocaran su atención sobre la relación de la jerarquía con todos sus discípulos aceptados. Les interesa profundamente el tema porque son simplemente aspirantes. El principiante hace todo tipo de preguntas sobre cualquier tema concebible. El discípulo entrenado se preocupa mucho del plan y está tan imbuido de amor por sus semejantes que dedica toda su atención a servir al plan y no a su progreso individual o al maestro. Cuanto más se acerca al centro y al maestro, menos atención le presta el maestro. Ni él se preocupa de pensar en el maestro. En las primeras etapas pensará mucho lógicamente sobre su relación con la jerarquía, con el maestro y con su propia alma. En la etapa intermedia tratará de lograr un sentido de proporción y un correcto ajuste interno, de manera que enfrenta dos caminos y en cada uno ve la misma visión. En las etapas finales
La conciencia del discípulo, que es a la vez maestro, es absorbida en la voluntad del Creador. Su actitud es de amor inalterable y su trabajo de radiación que provoca actividad en los demás y respuesta en sus semejantes, lo cual lleva al plan un paso adelante y satisface la necesidad inmediata de la humanidad. En este trabajo creador, al cual me acabo de referir y al que todos los discípulos pueden contribuir, la obra y tarea de los maestros consiste en proyectar en el mundo esos pensamientos e ideas divinos y esos conceptos y significaciones que representan en cualquier momento el plan inmediato para la humanidad. Por lo tanto, el maestro busca esas mentes sensibles al plan, no busca personas pseudo buenas. El olvido de sí mismo y la bondad directa significan siempre inofensividad, que significa el máximo bien. Busca a las personas que pueden responder al unísono a ese aspecto del plan del cual el maestro es responsable y a quienes se les puede enseñar a subordinar la personalidad a sus exigencias, que no tienen propósitos egoístas y nada desean sino ayudar al maestro y a los discípulos avanzados que trabajan bajo su supervisión. En algún aspecto del plan implica, como ya señalé, enseñarles a adaptarse y a reconocer los verdaderos valores, que tengan ideas fluidas y trabajen altruistamente para sus semejantes. En el grupo de un maestro nos enseña a los discípulos a reajustar la personalidad y a hacer contacto con el alma. Tampoco se impone la disciplina del carácter, ni se establecen rectas relaciones entre los miembros de un grupo menos avanzados y otros de discípulos más avanzados. Las reglas para que el alma controle son antiguas y bien conocidas y deben ser practicadas durante largos periodos antes de alcanzar la etapa del discipulado aceptado. La contienda entre la naturaleza inferior y el desarrollo de las cualidades necesarias que son esenciales para el trabajo del mundo constituyen el tema común en la experiencia de la vida. Por consiguiente, la humanidad en los niveles inteligentes lleva a cabo constante y firmemente este entrenamiento. La capacidad de trabajar en colaboración con otros en un trabajo dirigido forma parte del proceso evolutivo y es inevitable. Quiero dejar debidamente aclarado que las prácticas de índole purificadora y el desarrollo de hábitos mentales correctos constituyen la mayor empresa en la vida de un aspirante y no en la del discípulo. Son consideradas incidentales y fundamentales y conciernen al manejo del yo personal, y es la tarea del alma individual llevada a cabo bajo la supervisión del alma y no de un maestro. ¿Cuál es, por lo tanto, la contribución y el trabajo que debe de hacer el discípulo? Hasta aquí, queridos amigos y condiscípulos, porque pues el tema, como yo les digo, es bastante largo, nos apasiona el tema. Aquí ya les comenté, Alex Bailey estaba con esos condiscípulos y aquí en esta fotografía, bueno, pues él fue su esposo, Foster Bailey. Él fue exactamente, por eso ella adoptó este nombre, ellos dos totalmente condiscípulos, ella más avanzado por supuesto que él. En uno de sus libros dice ella que en una vida van a volver
a seguir trabajando juntos. Y bueno, pues aquí está esta fotografía muy interesante. Desconozco totalmente el año en que fue tomada, la verdad no lo sé, pero está interesante tener esta fotografía. Vamos a seguir, por supuesto, con el tema de las 6 etapas del discipulado. Estamos en la parte de la introducción y de ciertos requisitos que la verdad, pues, se leen muy sencillo, se escuchan muy sencillos, pero nos llevan vidas, así de así. Nada más imagínense por por la inofensividad y la correcta palabra. Nada más para trabajar en la inofensividad y la correcta palabra, ¿cuántas vidas nos va a llevar? Termino porque no me quiero pasar del tiempo. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.